Seguimos en nuestro estudio de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y ahora llegamos a versículo 6. Aquí vamos a ver que empieza a girar las bienaventuranzas. Antes había mucha introspección, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? O sea, hay que darse cuenta que realmente no tenemos nada a brindar ante Dios, que solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar. De ahí oramos por el pecado que nos aflige, somos humillados, nos damos cuenta realmente que somos ante un Dios santo, que no tenemos nada de qué jactarnos. Pero ahora en versículo 6 vemos un punto de cambio. Ya termina la introspección y vamos a ver hacia afuera. En versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ahora, cuando hablamos de justicia, en nuestra cultura tenemos muchas ideas de qué significa justicia. Principalmente pensamos que justicia es que todos reciben igual o todos reciben lo que merecen. Pero esas son dos definiciones distintas, ¿no? Entonces es mejor ver lo que la Biblia habla de justicia. En español es un poco difícil porque tenemos una palabra para expresar diferentes ideas de justicia, que sí llegan a una misma raíz, pero hay distinciones. Digamos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay dos palabras que se traduce al español justicia. Uno se refiere a la rectitud, lo que es correcto. El otro refiere a juicio en sí, ¿no? Una justicia legal. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, el griego es parecido al español, en que hay una palabra para expresar justicia con sus diferentes facetas. Pero si reducimos la justicia a una definición que puede cubrir todos esos aspectos, lo mejor que podemos decir es que la justicia es hacer lo correcto. Ahora, sé que esa es una definición muy amplia, muy general, pero tenemos que empezar desde allí. Hacer lo que es lo correcto. Ahora, el ser humano dice que lo correcto puede ser solo dar lo que recibe, lo que merece la gente. El ser humano puede decir lo correcto es que todos reciben igual. Entonces, ¿cómo definimos qué es correcto? Bueno, definimos lo correcto según lo que Dios dice que es lo correcto. Que de hecho no es que todos reciben igual. Vamos a ver que unos reciben misericordia, otros reciben juicio por su pecado. Solo Dios decide a quién va a mostrar misericordia y a quién no, pero Dios sigue siendo justo. Entonces, cuando hablamos de la justicia aquí, estamos hablando de vivir vidas rectas, correctas, conforme a qué? No mi definición, sino Dios. En realidad, cuando anhelo la justicia de Dios, cuando tenga hambre y sed de justicia, lo que estoy anhelando es ser liberado de mi pecado, de mi maldad. Y esa es la justicia legal, ¿no? Separar lo bueno de lo malo, que metemos el malvado a la cárcel para quitarlo y mantener el bien de la sociedad, ¿no? Así es el juicio de Dios también. Separa el pecado de su santidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Si vamos a Romanos capítulo 3, vemos que hay un problema si nosotros pensamos que nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios, si nosotros podemos separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo injusto de lo justo. Porque dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí vemos que lo bueno, lo correcto, está ligado con lo justo. Ahora, cuando anhelamos la justicia,
Y Jesús habla en el Sermón del Monte. Mira lo que viene antes de ese versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Okay? Es decir, la gente que sabe que no tiene nada de depender de Dios. Bienaventurados los que lloran, es decir, que están afligidos por su pecado, por su condición. Bienaventurados los humildes, la gente que se da cuenta que no tiene nada de qué jactarse. Básicamente, Jesús está describiendo a alguien quien espiritualmente ha tocado fondo. Entonces, ¿qué es su recurso? ¿Qué es su última opción cuando toca fondo espiritual? Ver a Dios. Ya dejar de ver a sí mismo su corazón, que es pecaminoso, y ver a Dios y decir, wow, Él sí es justo. Yo quiero esa justicia. Yo quiero ser como Cristo. Mi pecado es como una enfermedad. Yo quiero ser sano y santo como Cristo. Esa es la justicia que describe Jesús aquí. Nosotros no somos justos. Jesús sí. Pero sí anhelamos esa justicia. Porque el Espíritu nos ha mostrado que no tenemos justicia. Dios es fiel a saciar esa hambre y sed. Por eso dice, pues ellos serán saciados. ¿Cómo? Si volvemos a Romanos capítulo 3, en versículo 20, dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ok, tocamos fondo porque vemos que no podemos ser justos como Cristo. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Si seguimos al versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En otras palabras, nosotros no somos justos, no nos podemos justificar, es decir, no nos podemos limpiar a ser correctos, a ser buenos, a ser justos. Pero Jesús nos justifica. Jesús nos da su justicia. En otras palabras, Jesús nos da su santidad, nos hace rectos ante Dios. Y cuando tocamos ese fondo espiritual y nos arrepentimos de nuestro pecado y decimos, Dios, yo no tengo nada a brindar a ti, yo no me puedo salvar, yo soy un pecador, yo merezco tu juicio, el juicio de tu justicia, el infierno. Por favor, Dios, dame tu justicia. Quiero. Soy hambriento, sediente de tu justicia. Dios me va a saciar. Porque Jesús es misericordioso en darme su justicia. Anhelar la justicia de Dios es anhelar esa libertad del pecado. Porque nos damos cuenta que solamente tenemos pecado. Y así Dios cumple su justicia en nosotros.